Muy buenas tardes, saludos cordiales desde Asesoría Legal en Acción, un programa de Universal TV Digital. Y como es costumbre, damos la más cálida bienvenida a nuestra asidua audiencia de Asesoría Legal en Acción. Y hoy, por ser lunes, extendemos nuestra alfombra roja virtual y también tenemos café virtual para todos, para todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento en la Asesoría Legal en Acción, porque hoy tenemos como invitada a nuestra ilustre, soberana doctora Beatriz Mejía. Ella es de Perú y le damos la más cordial bienvenida, doctora Beatriz Mejía. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. Un saludo para todos los que nos están viendo y los que nos van a ver próximamente. Buenas tardes, doctora Beatriz. Un gusto conocerla y tenerla en Asesoría Legal en Acción. Muchísimas gracias por ser y estar. En esta hora, por favor, si nos podría dar una reseña cortita, doctora, de su hoja de vida, si gusta, por favor. Bueno, eso es bien desagradable para mí. Pero, en fin, soy una abogada especializada en Derecho Constitucional y Derecho Penal, en especial, aunque ejerzo la abogacía en diferentes ramas del derecho, siempre he pensado que el abogado tiene que ser integral para ser abogado, de verdad. Y bueno, he sido directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, antes directora de capacitación del Poder Judicial, directora general de la Academia de la Magistratura, abogada en ejercicio desde 1990 hasta la fecha. Soy abogada de tribunales y bueno, defensora de derechos humanos. He tenido una consagración de mi vida profesional a la defensa de las libertades y los derechos humanos en el Perú y en el mundo, ¿no? Especialmente en los últimos años en que han sido tan atacados, tan desconocidos, tan vulnerados, y donde los abogados hemos tenido que salir al frente. Gracias, doctora Beatriz Mejía. Y bien, hoy nos compete desarrollar un poco lo que es el tema principal de nuestra entrevista. Es el tráfico de tierras amparado por corrupción judicial y la coyuntura pública, si bien la coyuntura política, si bien así nos dicen las noticias mediáticas hoy en día, ¿verdad? Por eso hoy queríamos conversar un poco y tener esta entrevista. Si bien el tema es muy denso, pero yo sé que la doctora Beatriz Mejía, con su sapiencia, va a saber manejar las diferentes situaciones y experiencias que ella estaba pasando y también que tiene conocimiento del mismo, ¿verdad? Doctora Beatriz Mejía, teniendo en cuenta del preámbulo de la Constitución Nacional aquí en Paraguay, que se reconoce la dignidad humana, y por otro lado teniendo en cuenta el principio que rige, ¿verdad? La intimidad con relación a los registros públicos y de los bienes, muebles, inmuebles y la inscripción de los bienes que uno posee como ciudadano en cada país. Si bien hoy no, nos compete desarrollar lo que es el tráfico de tierra específicamente, doctora Beatriz, ¿usted cómo ve todo lo que es referente a inmuebles en Perú específicamente? Si nos podría dar así un conocimiento exhaustivo con relación a lo que es la inscripción de tierras, de inmuebles en registros públicos, también como acá en Paraguay, como todo en Latinoamérica, o todavía se utiliza mucho el contrato de compraventa nomás, doctora? No, definitivamente el registro de las propiedades, de los bienes inmuebles, está totalmente regulado en Perú y existe un registro nacional de inmuebles donde todos los que son titulares de una propiedad formal lo inscriben. Y esto es público, cualquiera puede acceder. Si yo tengo un inmueble inscrito, cualquier ciudadano puede acceder a ese registro. Lo que sucede en Perú es algo que responde justamente a la realidad informal de gran parte de la población, en que muchísimas personas, así como no tienen arreglados sus papeles en materia empresarial, tampoco lo tienen en materia de registro de propiedades. Hay muchas comunidades y también
hay personas individuales que tienen la posesión de un terreno por 100 años, o sea, de sus abuelos, sus padres, ellos también son posesionarios, pero no tienen un título de propiedad. Por eso es que se ha creado acá un organismo que se llama COFOPRI, para reconocerlos de modo directo como titulares de propiedad, aquellos que tienen cuando menos 10 años de antigüedad en la posesión de un terreno y que lo hacen de modo pacífico, y bueno, no hay nadie que reclama la propiedad de ese terreno. Pero esto ha permitido precisamente que haya mucha invasión de terrenos, porque como políticamente es muy rentable para los políticos que están en el Congreso sacar leyes que benefician a las personas que han hecho invasiones. Hay una serie de grupos que hacen invasiones y luego están pidiendo que les reconozcan el título de propiedad. Entonces han sacado leyes que se van ampliando eh, periodo a periodo congresal, para que se amplíe, digamos, si era factible hasta el 2018, lo amplían hasta el 2024, ¿no? Y así lo van ampliando con invasiones nuevas. Y esto ha hecho que se haga un negocio de las invasiones y de las usurpaciones. Porque si tú no tienes título de propiedad, como pasa con gran parte de las personas que tienen posesión de un terreno, entonces es muy fácil, pues, venir a las 3 de la mañana, sacarte con todas tus cosas, y entran los usurpadores. Y ahí viene todo el tema que está pendiente, que vamos a tratar el día de hoy, qué está pasando con el tráfico de tierras, porque hay como un sistema de corrupción policial, fiscal, judicial, que de alguna manera santigua este tipo de usurpaciones, y de nada vale las modificaciones legales que se están haciendo para agravar las penas por usurpación agravada, porque en la modalidad de usurpación agravada es que dos o más personas entran a un sitio violentamente y se apropian de un inmueble. Y por esta razón se han ido agravando las penas, ¿no? Ahora hay penas hasta de 20 años de cárcel por hacer esto. La pregunta es, ¿se aplica esto? Eso lo vamos a responder después. Excelente. Doctora Beatriz Mejía, y cuando hablamos en Perú específicamente, cuando hablamos usted mencionó que hay gente que tiene su título de propiedad y hay otros que no tienen, que no lo tienen. El contrato de usufructo se utiliza mucho en relación a lo que son inmuebles, específicamente cuando son inmuebles arrendados, doctora Mejía, en Perú. La ciudadanía conoce lo que es un contrato de usufructo, maneja lo que es un contrato compra-venta, maneja lo que es tener un título de propiedad, o todavía falta información sobre esos puntos específicos. No, lo que más se usa es el contrato de arrendamiento. El contrato de usufructo se usa muy poquito. Yo en mi vida profesional, que es bastante larga, he visto muy pocos contratos de usufructo. Por lo general, lo que prima es el contrato de arrendamiento, lo más difundido. Te publican modelos de contrato de arrendamiento para que, si no tienes dinero para contratar a un abogado, tú mismo hagas tu contrato. O sea, es un contrato simple de alquiler. No apelan al contrato de usufructo. Ya cuando encuentras un contrato de usufructo es porque ha intermediado el asesoramiento de un abogado, pero es muy liminar su uso. Sí. Desde Asesoría Legal en Acción podemos también compartir con nuestra asidua audiencia de que no todo lo que es contrato de compra-venta no conlleva tener la titularidad de un inmueble. Es decir, yo puedo tener el goce, el disfrute, la posesión de la cosa, pero no tengo la titularidad. Es importante manejar estos puntos porque muchas veces hay desconocimiento y la gente dice, no, yo tengo el título de mi propiedad y vamos a revisar, y traen y es un contrato de compra-venta, nomás lo que tienen. O sea, tienen el disfrute, el goce, la posesión de la cosa, pero la titularidad no tienen. Entonces, es importante tener en cuenta esos puntos específicos. Queríamos compartir con nuestra audiencia, doctora Beatriz Mejía. Con relación a la parte... Sí, 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 le escucho. Lo que les decía es que justo en Perú se usa mucho esto de la transferencia de la posesión, que la gente Sí, dice, yo he comprado mi terreno, pero lo sí, lo que le han transferido es solo la posesión, porque el que le sí, vendió tampoco tenía título de propiedad. Podía haber sí, estado viviendo 50 años
y le vende, hacen un contrato con el juez de paz no letrado, que es un juez que no es abogado, es un vecino de la comunidad elegido como juez de paz, hacen un contrato de transferencia de la posesión, pero aparece como que le está vendiendo el terreno. Y cuando le Sí. dice, pero este señor, su título de propiedad, no tenía, pero el Mm, señor vivió 50 años ahí, entonces no le ha vendido el terreno, le ha transferido la posesión. Y a la gente le cuesta mucho entender esto, porque sí. ellos piensan que ellos han comprado su terreno, porque han pagado, aunque sea 5 soles, pero han pagado por su terreno. Y Sí. falta mucha pedagogía social para hacer entender a la gente la diferencia. Sí, aquí en Paraguay tenemos, por ejemplo, doctora Beatriz, el caso de que la gente compran los terrenos, o sea, compran las hectáreas y después van loteando. No sé si esa palabra utilizan, ese vocablo utilizan en Perú, pero van loteando en terrenos de 12 por 30, 12 por 30, 12 por 30, y eso se va inscribiendo en cuenta catastral en registros públicos y ahí va convirtiendo en lotes. Pero muchas veces esas hectáreas, no, o sea, que la persona que compró las hectáreas y después fue dividiendo, hizo internamente nomás y no hizo la parte legal. Entonces, cuando uno termina de pagar su terreno, tiene un contrato de compra-venta nomás, pero cuando ya quiere el título de la propiedad, no tiene todavía cuenta catastral y es complicado. Nosotros acá en Paraguay tenemos todavía esa dificultad, no tanto en capital, pero sí en el interior del país con las tierras que se compran por hectáreas, ¿verdad? Y así como usted dijo, el desconocimiento de las normas jurídicas y por sobre todo la parte civil, en donde las personas todavía no pueden, el ciudadano todavía no puede relacionar lo que es un contrato de compra-venta, el título propiamente dicho de la transferencia del inmueble y son importantes, puntos muy importantes a la hora de tener en cuenta para hacer transacciones por sobre todo, ¿verdad? Doctora Beatriz, ya que usted es penalista, ¿verdad? ¿Cómo usted ve la ley en relación a lo que es la invasión de inmuebles, ya dentro de lo que es el tráfico de tierra, que es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Con relación a lo que está amparado por esa corrupción judicial, si bien usted dijo, ¿verdad? Ese tráfico de tierra que se ve en Perú, se ve así como un delito, como un hecho punible esporádico o es cotidiano. Mire, acá hay una especie de dicotomía, ¿no? Una especie de esquizofrenia normativa, porque en tanto que se penaliza más y más y más los delitos de usurpación, o sea, se agravan las penas, ya tenemos 20 años de cárcel para los que cometen delitos de usurpación. Por otro lado, se amplían los plazos para que se legalice o se otorgue títulos de propiedad a las invasiones de terreno porque dicen, bueno, es que hay una diferencia entre que un grupo de ciudadanos que no tiene dónde vivir se mete en un terreno y luego dice, se declaran asociación de vivienda el nombre de la esposa del presidente, ¿no? Sí, O del presidente, para que el presidente diga, sí, pobrecitos, hay que darle su título de propiedad porque se llaman como yo, ¿no? Entonces, es muy político el tema sí, y los congresistas amplían los plazos. Entonces, ¿qué es lo que ha experimentado la ciudadanía? Que pues resulta un buen negocio invadir un terreno y luego reclamar a los políticos que les den el título de propiedad. Oye, pero ya no hay más terrenos libres en Lima. Bueno, entonces se lo quitamos a alguien. Entonces hay un fomento por una legislación esquizofrénica, ¿no? Que es contradictoria eh, para que se hagan estas invasiones, porque se las quitan a quien tienen posesión del terreno, o en algunos casos tienen título de propiedad, igual se meten y lo que está agravando la situación es la corrupción judicial, la corrupción policial y fiscal. ¿Por qué? Porque yo he tenido varios casos, no el reciente que motiva justamente mi interés de tratar este tema ahora, porque esto es el colmo ya. Un fiscal de Lurín, que es una localidad que está al sur de Lima, que ha emitido por segunda vez una resolución de archivo de la denuncia penal donde los usurpadores están plenamente identificados. O sea, ha podido requerir su captura, ha podido requerir una orden de detención preventiva en su momento y no lo ha hecho.
y sin embargo ha archivado, se interpuso queja al superior, al fiscal superior, el fiscal superior anuló el dictamen y le ordenó que prosiga con la investigación. Y a este fiscal no le han entrado balas, simplemente que ha vuelto a emitir otro dictamen de archivo. Entonces uno ve y claramente, porque para colmo, la policía igual, se les ha pedido intervención en varias circunstancias, eso es lo que me refieren con las 40 familias que han sido usurpadas en su terreno y compraron con gran sacrificio un terrenito en el sur de Lima, ahí en Pucusana. ¿Para qué? Para poder hacer viviendas, talleres de trabajo, o sea, una pequeña zona industrial donde pudieran vivir y trabajar. Bueno, el sueño este se les hizo